Entonces, de acuerdo con esa perspectiva, vamos a realizar la actividad. Antes de eso, quería hacer una antesala o un cierre, ¿sí? Porque hemos estado hablando del sistema convencional de Naciones Unidas, pero nos ha hecho falta hablar un poquito acerca del sistema extraconvencional, que es un sistema un poco más breve, ¿sí? Entonces quiero simplemente redondear la idea al respecto. Seguramente algunos ya habrán visto el video complementario sobre el sistema extraconvencional de la ONU y por lo mismo pues sabrán un poquito más de en lo que consiste, pero pues sí quería aprovechar estos primeros minutos de la clase antes de empezar la actividad de la jurisprudencia para socializar un poco la parte del sistema extraconvencional. Bien, que esa parte del sistema extraconvencional ya va a ser temática, digamos que ya a efectos evaluativos va a ser temática ya de tercer corte. En el segundo corte vamos a estar revisando el tema del sistema convencional, que como les anticipaba en las semanas anteriores, lo vamos a estar haciendo a través de un taller evaluativo ya la próxima semana que está programado del examen. Entonces, la idea es que para ese taller evaluativo sí repasen un poco, porque va a ser un taller más de análisis, ¿no? Les decía, en 2 casos concretos y vamos a hacer un análisis a partir de esos casos, en donde pues se requiere tener claro lo que hemos venido hablando en las clases. Por supuesto, para el taller ustedes van a tener disponible o acceso al material de estudio, las diapositivas, pero es importante que tengan claro el contenido de la clase para que sea más fácil desarrollar el taller. Bien. De todas formas, pues dentro de 8 días que sea la clase para el taller evaluativo, pues por supuesto les estaré explicando en detalle en qué consiste el taller, cuáles son los casos y cómo se hace el análisis pertinente. Entonces, de momento, pues no se preocupen por eso, ya en la próxima sesión estaremos hablando al respecto. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran plantear antes de revisar brevemente la parte del sistema extraconvencional y luego sí continuar con la actividad de la jurisprudencia. Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a hablar brevemente del sistema extraconvencional o no convencional de las Naciones Unidas. En ese sentido, entonces, recuerden que cuando hablamos del sistema convencional, es decir, lo que hemos venido hablando a lo largo de este segundo corte, el sistema convencional hace referencia a una serie de tratados y de organismos de la ONU, ¿cierto? No confundamos sistema de la ONU con sistemas regionales, ¿no? El sistema de la ONU, recuerden, es el sistema universal y los tratados y los comités de los que hemos hablado son de la ONU, ¿bien? No de la OEA, no del sistema europeo, no de África, no, de la ONU, es decir, los que aplican a la mayor parte de los países del mundo. Y en ese sentido, entonces, el sistema convencional se enfoca en convenciones o tratados, ¿cierto? Recuerden nuevamente que cuando hablamos de tratados, los tratados son acuerdos entre estados que pueden recibir diferentes nombres, ¿no? Que decíamos, un tratado se puede llamar pacto, convención, tratado, protocolo, ¿sí? Y eso no quiere decir que el pacto no sea un tratado o que una convención no sea un tratado, no, son los diferentes nombres que puede recibir un tratado internacional, como ustedes lo habrán visto en los diferentes tratados de los que hemos hablado. Entonces, mientras que el sistema convencional tiene como principal característica que en los comités se desprende su existencia de que un tratado haya creado el comité, en el sistema extraconvencional o no convencional, pues justamente se hace referencia a un conjunto de organismos que aunque hacen parte de la ONU y también protegen, buscan promover y supervisar el tema de derechos humanos, no fueron creados a través de convenciones o tratados internacionales, ¿sí? Por eso es que son dos sistemas aparte. El sistema convencional sale de tratados y de convenciones, de ahí su nombre.
El sistema extraconvencional no sale ni de tratados ni de convenciones, de ahí que sea el sistema no convencional o extraconvencional, es decir, por fuera. Extra es fuera, fuera de convenciones o tratados. Usualmente, cuando se hace la revisión del origen de estos organismos, se encuentra que su existencia se deriva de resoluciones de la Asamblea General de la ONU que crearon esos organismos para cumplir con las finalidades que se establecieron en la Carta de la ONU, que son propiamente las funciones que ejerce la ONU. Entonces, claro, la ONU tiene unos fines muy generales de promover la paz internacional, la seguridad internacional, proteger, promover, supervisar derechos humanos, pero eso no lo puede hacer una sola persona o un solo ente. Por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas no puede cumplir esa misión de supervisar lo que pasa en casi 200 países, ¿sí? Que son menos de los que hacen parte de la ONU, pero imagínense la cifra, revisar lo que pasa en cada estado, ¿cierto? Son alrededor de 194 estados, entonces es una cifra muy alta para que un solo organismo lo revise. De allí que periódicamente realiza o crea esta serie de instituciones para que les permitan cumplir con esos propósitos. Bien. Entonces, ¿a qué organismos hacemos referencia cuando hablamos acerca de ese sistema extraconvencional? ¿Sí? Dentro de este sistema extraconvencional, uno de los organismos más relevantes es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Alguien recuerda, en una clase anterior les mencioné algo que hacía este organismo? ¿Alguien recuerda qué hacía este organismo? Tenía que ver con el sistema de denuncias. Entonces, si recuerdan, cuando hablamos del sistema de denuncias, les decía que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ejercía una labor de recepción. Ellos recibían las denuncias, ejercían una especie de función secretarial, ¿no? A la hora de recibir esas denuncias. Entonces, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es una de las oficinas más grandes que tiene la ONU y justamente proporciona asistencia técnica para la aplicación en la práctica de las normas sobre derechos humanos. Y tiene una función importante de ayudar a los gobiernos para que puedan cumplir con esa responsabilidad de proteger los derechos humanos en su territorio. Por eso es que ustedes escuchan en las noticias el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, ¿sí? Normalmente en cada país hay una sede de ese alto comisionado que está monitoreando qué está pasando en materia de derechos humanos en ese estado, ¿sí? Y hace llamados al gobierno, a la organización civil, bueno, en general a las diferentes instituciones para que puedan cumplir con ese mandato primordial. Bien, entonces esta organización cumple múltiples funciones. Entre esas principales funciones se puede destacar la división de investigación y el derecho del desarrollo. Esa división se encarga de elaborar políticas y orientar para fortalecer las capacidades que se tienen en cuestiones temáticas de derechos humanos, con la finalidad, por ejemplo, de normalizar los derechos humanos, ¿sí? Normalizar quiere decir que para eh, positivizar, ¿sí? Lo que tiene que ver con los derechos humanos, la redacción de protocolos, de normas, de disposiciones relacionadas con los derechos humanos. Bien, de hecho han cumplido ciertas funciones al ayudar a redactar ciertos tratados internacionales. Diego, hola, buenas noches. Dale, no hay problema. Bienvenido a clase. Adicionalmente, bueno, para Diego que acaba de llegar, estamos haciendo una vista rápida a lo que tiene que ver con el sistema extraconvencional de las Naciones Unidas, bien, que es el otro sistema, digamos, la otra cara de la moneda del sistema convencional, la otra cara de la moneda es el sistema extraconvencional, bien.
Entonces, existe... Gracias, profe, muy amable por la explicación. bueno, Diego, con gusto. Entonces, les decía justamente que uno de los organismos que hace parte de este sistema extraconvencional es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y este organismo entonces cumple, entre otras funciones, por ejemplo, en la división de tratados de derechos humanos. Recuerden, acá estamos hablando de los principales tratados de derechos humanos de la ONU. Por lo mismo, apoya a los órganos creados en virtud de tratados. ¿Cómo se llaman esos órganos, muchachos? ¿Qué recuerdan ustedes? Los comités, no. Claro, exactamente. Entonces, los órganos creados en virtud de los tratados, pues son justamente los comités de los que estuvimos hablando durante todo este segundo corte. Justamente por eso les decía, hay unas funciones que van de la mano entre los comités y este alto comisionado que les brinda un apoyo técnico. Pero además está la división de operaciones sobre el terreno y de cooperación técnica. Este comité, esta división apoya a el trabajo de campo, el trabajo que se realiza sobre el terreno en materia de derechos humanos por parte de la ONU. Y además está la división de mecanismos del Consejo de Derechos Humanos, que es el que proporciona apoyo técnico al Consejo de Derechos Humanos, que ya vamos a ver. El Consejo de Derechos Humanos es otro organismo que hace parte del sistema extraconvencional. Entonces, Doctora, noten... una pregunta. Sí. El alto comisionado de la ONU, por ejemplo, usted decía que existe para cada uno de los países parte dentro del tratado, ¿sí? Bueno, ¿Quién los elige a ellos o qué? No, pero recuerda que cuando estamos hablando del sistema extraconvencional, estamos No son hablando de un tratados. sistema que no aparte de tratados, ¿cierto? Ni de convenciones, sí. Ni de convenciones, exacto. Sí. El alto comisionado, claro, parte de de la noción de que la ONU pues ejerce esa vigilancia hacia los derechos humanos en los diferentes estados y brinda un apoyo técnico, al Estado, ¿sí? Pero la oficina de ese alto comisionado normalmente sí tiene una sede en los diferentes países y normalmente hay un acuerdo con el Estado en relación con la persona que va a estar en la sede o en la oficina como tal del respectivo país, ¿sí? Entonces, Pero doctora, sí. qué pena, pero es que no me queda como claro. No, no están creados dentro de los tratados y de las convenciones. Así es. O sea, no son pues yo lo veía, era como que ellos eran parte del apoyo de una convención o un tratado. O sea, ¿cómo hace entonces? Es el ¿O apoyo. cómo hace para cada estado tenerlo? Entonces, ¿qué estados tienen derecho a tener un alto comisionado de la ONU? Tienen que hacer parte. Hacen ¿De parte de las qué? Naciones Unidas. Ah, Tienen que haber firmado la Carta de Naciones Unidas. ya, Ujú. ya, Por gracias. eso les decía que aunque estos organismos no son creados por tratados internacionales, esos tratados internacionales, aunque no son creados por tratados internacionales, sí los crea la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿sí? Los crea mediante resoluciones y lo crea para ayudar a cumplir las funciones propias, ¿sí? De las Naciones Unidas. Entonces, claro, es un Estado que no haga parte de la ONU, pues digamos que está al margen o está por fuera de las disposiciones propias de la ONU, ¿no? Pero
las funciones que realiza la ONU se pueden cumplir de diferentes maneras. La manera más vinculante y más cercana para los estados es a través de los tratados internacionales, y es el mecanismo más vinculante porque el tratado internacional eh, implica obligaciones para el Estado, ¿no? Porque yo me comprometí a realizar determinadas acciones al haber ratificado ese tratado. Por eso es que igual la ONU siempre está promoviendo, ¿sí?, que los estados firmen y ratifiquen o se adhieran, si ellos no hicieron parte del proceso de firma, que se adhieran a los tratados, a los principales 9 tratados de derechos humanos, que son los que brindan como un espectro mucho más amplio de protección, que para eso están entonces los comités, ¿sí? Pero definitivamente, como ustedes incluso me lo han mencionado en clase, los comités no abarcan y no tienen la fuerza de vincular a todos los estados del mundo. ¿En qué sentido? En que no todos los estados han ratificado todos los tratados, no todos los estados le han conferido a los comités, por ejemplo, la facultad para conocer de denuncias. De hecho, si ustedes ven Colombia solamente le ha dado competencia a 2 comités para conocer de los procedimientos de denuncia, que son el Comité de Derechos Humanos y el Comité de la CEDAW. Para ningún otro comité le han dado competencia de conocer de las denuncias. Por lo mismo, entonces, se trata de una protección un tanto limitada, ¿no? En el sistema extraconvencional se cumplen o se ejercen las labores por el hecho de que se hace parte de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, todos estos organismos tienen la posibilidad de pronunciarse en relación con cualquier estado que haga parte de las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, ellos están vigilando y por eso es que hay comunicados del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de la Secretaría o de la Asamblea General de la ONU en diferentes temáticas, aun cuando los estados de pronto no hayan ratificado algunos tratados, pero ratificaron la Carta de las Naciones Unidas, es decir, hacen parte de la ONU. Entonces, por ese simple hecho se comprometieron a unos mínimos, ¿cierto? Se comprometieron a ser parte de la ONU y a tratar de ayudar al cumplimiento de esos fines, ¿no? Que son fines relacionados con el mantenimiento de la paz, de la seguridad, de los derechos humanos. Bien, entonces estos organismos que estamos hablando, como son parte de la ONU y se pronuncian en relación con estados que hacen parte de la ONU, pues tienen la posibilidad de pronunciarse en relación con ellos, ¿sí? De hecho, pues ya vamos a hablar un poco acerca de los relatores, que los relatores tienen la posibilidad de pronunciarse respecto, sobre todo los que son temáticos, de pronunciarse en relación con cualquier país del mundo que haga parte de las Naciones Unidas, ¿sí? Porque justamente son organismos que... Sí, María Alejandra. Bueno, me parece que María Alejandra levantó la mano, no sé si para decirnos que ya llegó o si quiere hacer alguna pregunta. Bueno, creo que para decirnos que ya llegó, bueno, bienvenida María Alejandra. Estamos hablando entonces del sistema extraconvencional de Naciones Unidas. Ah, ok, ¿quieres hacer? Ah, se te fue sin querer, ok. Bueno, listo. Entonces, claro, les decía, por ejemplo, en el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, tiene por supuesto una sede central, ¿no? En la Organización de Naciones Unidas, es decir, su oficina principal está en Ginebra, ¿cierto? En donde están las principales oficinas de las Naciones Unidas y de hecho estas divisiones están centralizadas en Ginebra, no las tienen... Don William, hace un favor, apaga el micrófono. Ok, listo, ya les apagué el micrófono. Entonces les decía, de hecho estas divisiones del Alto Comisionado están centralizados en Ginebra, pero hay estados que solicitan el apoyo técnico de las Naciones Unidas, hacen parte de las Naciones Unidas, por lo mismo solicitan el apoyo técnico de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas les brinda ese apoyo técnico usualmente a través de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Por ejemplo, en el caso colombiano, Colombia también le solicitó a la ONU una ayuda para hacerle seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz. Y en ese mismo sentido, la ONU ha abierto convocatorias, ha empleado incluso a profesionales para hacer un seguimiento en el terreno a diferentes mandatos, diferentes proyectos que se han empleado a lo largo del territorio nacional. ¿Sí? Entonces, son cuestiones técnicas, apoyos técnicos que muchas veces brindan dentro de esta misma organización. Ahora, si ustedes notan, son funciones que tienen una naturaleza diferente al trabajo de los comités, ¿cierto? Mientras que el trabajo de los comités casi que puede ser considerado un trabajo cuasi jurisdiccional. Recuerden que cuando hablamos de cuasi jurisdiccional estamos refiriéndonos a instituciones que sin ser jueces propiamente dicho ejercen funciones similares, ¿no? De supervisión, de juzgamiento en ciertos sentidos, pero aún así sus decisiones no son consideradas sentencias ni tienen el mismo valor vinculante que las de sentencias propiamente dichas, ¿no? Pero que tienen funciones similares. Lo que hacen, por ejemplo, cuando reciben denuncias son funciones similares a las que realizan los comités, ¿sí? Perdón, a las funciones que realiza un juez, pero que los comités, como al no ser jueces, pues no pueden definitivamente decir que sus decisiones son sentencias, ¿no? Pero sí tratan de pronunciamientos que tienen un valor importante para la aplicación y el seguimiento en materia de derechos humanos. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos, de lo que llevamos hasta aquí? Bueno. La otra institución que seguramente ustedes también la habrán escuchado es el ACNUR. El ACNUR es la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿sí? Es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Se trata de una institución que, como su nombre lo indica, pues se basa el trabajo en los refugiados. Esto ha sido un trabajo que han venido desarrollando desde 1950, justamente un mandato que se confirió a través de la Asamblea General de Naciones Unidas para coordinar todas las acciones internacionales que se realizan con los refugiados, ¿sí? Y me parece interesante que ustedes lo puedan conocer porque cuando hablábamos del libro de los últimos testigos, es una palabra reiterativa que ustedes encuentran en dicho texto, ¿no? Los refugiados, ¿y qué es un refugiado, no? Obviamente, al momento en el que ocurrieron los hechos de los últimos testigos, en el derecho internacional todavía no había una definición exacta de refugiados y se aplicaba, por ejemplo, ellos se identificaban como refugiados, aunque hoy en día algunos de ellos no caerían o no cumplirían propiamente los condicionamientos actuales de refugiados, ¿no? Porque muchos de ellos fueron desplazados de sus hogares, pero no salieron de su país de origen. Es decir, habrían sido más víctimas de desplazamiento forzado. Pero hoy en día hay un concepto mucho más claro en relación con los refugiados que justamente se deriva o se derivó de lo que ocurrió en esa época en la que ustedes estuvieron viendo el libro de los últimos testigos. Entonces quería mostrarles aquí un video muy breve para que veamos los primeros minutos. Esta es la página oficial de la Agencia de la ONU para los Refugiados, es decir, la página del ACNUR, en donde hacen un breve recuento del tema de los refugiados, ¿sí? Entonces quisiera presentarles un par de minuticos para que ustedes conocieran un poco más de esta institución y que sepan también que el ACNUR ha trabajado en diferentes países a nivel del mundo. ¿Ven en estos momentos el video en pantalla? Sí, señor. Sí, señora. Señora. Sí, lo vemos. Bueno, entonces vamos a ver si sale el sonido. Si no lo escuchan, me avisan para ver. Bueno, yo voy aquí a
compartir nuevamente la pantalla que a veces... Ok, así. Si no lo escuchan, me avisan entonces. Sus caras cuentan nuestra historia. Pues no se ve nada. Ah, ya. Sí, sí, sí se escucha, Arturo. ¿Se salió la imagen? No, señora, se está viendo bien, solo que no se escucha. Se quedó detenido. Ah, sí, es que lo paré. Los despojados, ¿Ahí se escucha? los desfavorecidos, Sí, se escucha. los que ayudamos. Vidas desarraigadas, destrozadas por las guerras, la persecución, los desastres naturales. Son personas bajo el amparo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. La Segunda Guerra Mundial dejó tras de sí naciones destruidas y refugiados huyendo de sus países. En total, más de 1 millón de personas. Los gobiernos necesitaban ayuda. La crisis necesitaba ser coordinada. En diciembre de 1950 se fundó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. En julio de 1951 se adoptó la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados. Un refugiado es una persona que se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede regresar a él debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social. Sus fundadores pensaron que ACNUR tardaría solo 3 años en completar su trabajo. Y se equivocaron. En 1956, los húngaros se alzaron en armas contra la ocupación soviética y fueron aplastados. 200.000 personas huyeron de su país. Era la primera emergencia a la que se enfrentaba ACNUR. La década de 1960 fue testigo de la descolonización en África y de las guerras. Guerras de independencia, guerras civiles, guerras fronterizas. Cientos de miles de personas se vieron forzadas a huir. El problema de los refugiados se convirtió en un asunto global. La base jurídica de ACNUR se modificó en el protocolo de 1967. Ahora la agencia tendría responsabilidad global en materia de refugiados. En la década de los 70, el foco de conflicto estaba en América Latina y Asia. En los años 80 y los 90 estallaron nuevas guerras en África, Oriente Medio y el sur de Europa. El número de personas en necesidad de protección se disparó. En el Líbano, Somalia, Sri Lanka, Afganistán, Uganda. En 1951, ACNUR comenzó con 34 trabajadores. A finales de 2015 tenía más de 9.300 trabajando en 125 países. Y 146 estados habían firmado la Convención sobre los Refugiados. Su labor fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1954 y 1981. A finales del siglo XX, en un mundo de guerras civiles, conflictos étnicos, desastres naturales, aparecieron nuevas víctimas que habían tenido que abandonar sus hogares, pero no sus países. Los principios rectores de ACNUR identificaron a un nuevo grupo de personas necesitadas de protección: los desplazados internos. Los desplazados internos son personas o grupos de personas que se han visto obligadas a huir o a abandonar sus hogares o lugares habituales de residencia como resultado de o para evitar los efectos de los conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o provocados por el hombre, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. A medida que los conflictos han ido cambiando, también lo ha hecho el papel de ACNUR. En los Balcanes, ACNUR empezó a trabajar directamente en las zonas de conflicto, algo que no había hecho durante sus primeras 4 décadas de historia. Y
sigue haciéndolo hasta la fecha. En este nuevo siglo, el mundo cuenta con el mayor número de refugiados y desplazados desde la Segunda Guerra Mundial, cerca de 60 millones. Las largas y enconadas guerras en Somalia y Afganistán, los conflictos en la República Centroafricana, Nigeria, Sudán del Sur, Yemen, Libia y en Siria, un país fracturado. 4 millones de refugiados han huido a países vecinos. Más de 7 millones se han convertido en desplazados internos. Y en el mar se han perdido miles de vidas. Sirios, somalíes, eritreos, etíopes que se embarcaron en busca de una vida más segura. Los retos crecen a un ritmo alarmante. ACNUR, más de 60 años después de su creación, se enfrentará a todos estos retos mediante la innovación y la adaptación, y contando con uno de los mandatos de protección más sólidos del derecho humano, así como con acuerdos con más de 900 actividades, y el firme apoyo de los empresas, gobiernos y de personas con otro. Bueno, muchachos, entonces, como ustedes habrán visto en el video, cuando hablamos del ACNUR, debe llegar a la mente la palabra refugiados, ¿no? Y justamente entonces se trata de una agencia que está encargada de realizar acciones, ¿no? Acciones en favor de los refugiados, desde diferentes vertientes, ¿no? Y sobre todo en estados y en sitios en donde ha sido bastante, o se ha concentrado bastante la actividad relacionada con los refugiados, es decir, estados que han sufrido circunstancias de violencia que han llevado pues a un alto número de refugiados, o por ejemplo estados que son receptores, ¿no? Receptores de este tipo de personas. Sí, María del Pilar, cuéntanos. Profe, le hago una preguntita. Entonces, Señora Lunch. el alto comisionado de la ONU actúa como un apoyo al Estado cuando el grupo de refugiados es como una masa grande de refugiados. Pero si, por ejemplo, no sé mucho de eso, pero tengo entendido que si una persona necesita asilo político o asilo por cuestiones de seguridad, pues lo solicita ante el Estado, ¿cierto? Es diferente. ¿Ahí qué papel viene a jugar el alto comisionado o solamente es cuando son grupos grandes? No, se trata sobre todo de situaciones que se salen de las manos del Estado, ¿cierto? Que llegan tantas personas, sobre todo cuando se dan en fronteras, eso ha pasado mucho, por ejemplo, en África, en Asia, sobre todo en esas regiones en donde donde los refugiados salen de su país y casi que quedan a la deriva en el mar, ¿cierto? Entonces llevan misiones de rescate, o hacen campos de refugiados en zonas que se han habilitado en determinados estados, pero sí, definitivamente las principales acciones se enfocan no tanto en casos individuales, sino en circunstancias apremiantes que se han salido de las manos del Estado y que terminan necesitando una asistencia para que la población, o en ese caso, pues las personas que han salido de sus países básicamente sin nada más que lo que llevan puesto, una que otra cosita, pues también puedan sobrevivir. La situación que tú comentas es diferente porque, bueno, se relaciona, pero es diferente. Se relaciona en el sentido en el que, digamos que junto con esa condición de refugiado en el derecho internacional, se han venido desarrollando los conceptos de asilo y de refugio, ¿no? Y es una solicitud que se eleva efectivamente ante el Estado. Cuando la persona ingresa al territorio nacional, le dice a las autoridades migratorias que llega solicitando un asilo o refugio, ¿sí? La principal circunstancia o diferencia entre refugio y asilo vienen a ser las circunstancias por las que salió del país. Normalmente el asilo tiene que ver más con circunstancias políticas, mientras que el refugiado normalmente tiene que ver con circunstancias de temor, de un temor fundado
al salir de su país, ¿no? Y esa solicitud se eleva ante las autoridades migratorias. Cada país ha establecido un procedimiento, un trámite migratorio para concederle a las personas ese estatus, ¿no? Porque ese estatus, el acoger a una persona en esos estatus genera obligaciones para el Estado. En el momento en que se recibe a la persona, se le está diciendo que el Estado le va a ayudar y le va a proveer protección. Por eso es que ustedes han escuchado, sobre todo en Europa, que hay estados que se niegan a recibir a la gente, que se niegan y que están en las fronteras y les cierran las fronteras y no les permiten la entrada. Porque en el momento en el que permiten la entrada, tienen que hacer una de dos cosas. Si es que los quieren devolver, no los pueden devolver de una. Tienen que garantizar un debido proceso en el trámite de deportación, ¿sí? Y por lo mismo muchos prefieren simplemente cerrar fronteras y no recibir a ninguna persona para evitar esas circunstancias de tener que garantizar este tipo de derechos a las personas. Profe, una consulta. Sí, Gracias, profe. bueno. Yo veo en el video, profesora, que este organismo internacional se encarga de brindar apoyo a aquellos desplazamientos internos, es decir, esos desplazamientos que se presentan al interior de los países. El interrogante mío es el siguiente: si eso es así, o mejor, ¿qué papel juega la ACNUR en el entendido de los desplazamientos masivos que tenemos nosotros a nivel local? Porque sabemos nosotros de que aquí, por ejemplo, el último desplazamiento masivo se viene presentando por los lados de Buenaventura o el Chocó. Lo digo pues porque es común nosotros observar en los semáforos de cada ciudad en nuestro país de que hay desplazados, una gran cantidad de desplazados que son desplazados internos. Entonces, la pregunta sería, ¿estas personas han acudido a la oficina de la ACNUR o es que para ellos no hay ese servicio o qué? Lo que pasa es que, bueno, hay que tener en cuenta que lo que tiene que ver con el desplazamiento interno ha sido una de las funciones o de las ampliaciones que se ha realizado dentro del ACNUR recientemente. Es decir, el ACNUR no nació y no surgió con la finalidad de ayudar a los desplazados internos. El ACNUR surgió con la finalidad de ayudar a los refugiados. Y de hecho, por eso es que ustedes ven al principio del video que ellos decían, nosotros creamos el ACNUR y pensamos que iba a durar 3 años, mientras se solucionaban las principales problemáticas, pero resulta que este tipo de circunstancias, de la motivación que lleva a que una persona salga y que sobre todo más que una persona, un colectivo de personas se muevan de sus estados, ha sido una constante, yo diría que desde siempre, pero que desde el momento en el que nace el ACNUR se ha acentuado, sobre todo en ciertas regiones. Entonces, en principio el ACNUR no surgió pensando en los desplazados internos y por lo mismo el ACNUR se ha abstenido o no ha puesto su mirada en eso, sino hasta hace poco. Sin embargo, hoy en día está intentando, ahora tengamos en cuenta que los desplazamientos internos también se dan en muchos países, no solo en Colombia, y ciertamente pues va a ser probablemente una de las temáticas que en los próximos años se va a estar nuevamente destacando por parte de la ONU en relación con Colombia. La ONU sí hizo varios pronunciamientos, no propiamente a través de la ACNUR, sobre todo a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en torno a los desplazados, ¿sí? Porque ustedes saben, fue un tema que se discutió justamente en el 2005, 2004, bueno, a principios del 2000 y reconocido propiamente por la Corte Constitucional en la sentencia T025 del 2004, que ustedes recordarán, es la sentencia en donde se declaró un estado de cosas inconstitucional sobre los desplazados internos, ¿sí? Entonces fue como, es realmente la Corte Constitucional la que marcó una pauta, ¿no? A nivel nacional y le dio órdenes al gobierno y a diferentes agencias para que ayudaran a los desplazados internos, no agencias internacionales, sino nacionales, para que asumieran lo que estaba pasando con los desplazados internos, ¿no? Porque la Corte estaba recibiendo miles de tutelas
en relación con los desplazados y no habían realmente políticas frente a ellos. Ya seguramente en los próximos años van a haber informes al respecto con Colombia porque se están volviendo a ver estas dinámicas de desplazamientos, no solamente en el Chocó, sino también en diferentes partes del país que han sido tradicionalmente afectadas por grupos al margen de la ley y que nuevamente se están despertando este tipo de dinámicas. Al ACNUR, bueno, lo que pasa es que al ACNUR acudir no, no es tan sencillo como ir a buscar dentro del Chocó al ACNUR, ¿no? Porque el ACNUR es una agencia internacional. Usualmente, así como el Alto Comisionado, tienen algunas oficinas en algunos estados, que bueno, con relación con la pregunta de Marta, claro, las oficinas que se establecen en los estados es porque, como les decía, hay un acuerdo, ¿no? Un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado, ¿cierto? Firman un acuerdo en donde se dice en el estado vamos a establecer una oficina o varias oficinas, ¿no? Eso depende de cada estado. Hay estados que no quieren ese tipo de acuerdos y no tienen oficinas ni de una ni de otra. Hay estados que sí, sobre todo porque han sido muy receptores de, de refugiados o que tienen ese tipo de dificultades, ¿no? Entonces, claro, se establece la oficina. Ahora, aclarando, ¿no? El representante de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas es uno solo a nivel ONU, ¿no? Las oficinas que se ponen a nivel Colombia son oficinas de apoyo técnico, ¿no? Entonces tienen sus propios empleados y esto, y el representante a nivel internacional de la Oficina del Alto Comisionado es uno solo que ustedes recordarán en estos momentos es Michelle Bachelet, ¿no? Que que de hecho ella fue la que renovó el acuerdo con Colombia para el mantenimiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia está desde 1996. Se establecieron las primeras oficinas en Colombia y se han venido renovando los acuerdos con Naciones Unidas para que las oficinas permanezcan brindando ese apoyo técnico para los diferentes estados. ¿Sí? Entonces, bueno, normalmente lo que hacen es estar monitoreando esas circunstancias. Hay personas, por ejemplo, hay algunos, cuando uno dialoga con víctimas, hay personas que indican que han enviado cartas. Bueno, uno no sabe a veces a dónde, pero les dicen, yo mandé una carta a la ONU. Hay personas que hacen comunicaciones o envían información a estas diferentes entidades. Eso no significa que van a de pronto a crear un programa, pero por lo menos van haciendo seguimiento o van llamando la atención para recopilar información y ver pues posibilidades frente a eso. No significa entonces que la ONU no diga, bueno, este desplazamiento no es importante o esto no lo vamos a coger, sino que a veces también depende de la propia voluntad del Estado y de que se pongan conocimiento esas circunstancias que a veces no lo conocen, ¿no? Porque la ONU supervisa demasiadas cosas. Entonces, por lo mismo es que es tan importante esa comunicación que se hacen entre las diferentes agencias o instituciones, departamentos, organismos que hacen parte de la ONU y también la comunicación que tienen con los estados. Ustedes saben, por ejemplo, que Venezuela rechazó la ayuda humanitaria que iba a brindar la ONU a las personas que estaban en la frontera, ¿sí? Entonces, bueno, hay de circunstancias a circunstancias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, esas son entonces dos de las más grandes agencias e instituciones que se tienen dentro de la ONU y que hacen parte del sistema extraconvencional, pero también hay un organismo muy importante dentro de esta labor de supervisión de derechos humanos, que es el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, ojo, no confundamos Comité de Derechos Humanos, que hace parte del sistema convencional, que recuerden es el comité que sale del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y no lo confundamos con el Consejo de Derechos Humanos, que reemplazó la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí?
Se trata entonces de un organismo al que se le han encomendado múltiples funciones de supervisión en materia de derechos humanos, ¿sí? ¿Cómo empezó a funcionar? En principio, Doctora, perdón, se llama comité que, doctora, disculpe, derechos humanos. ok. Sí, se llamaba comisión. Nos recuerda que el Comité de Derechos Humanos hace parte del sistema convencional, ¿sí? Porque es el comité que creó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Entonces, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos creó el Comité de Derechos Humanos y hace parte del sistema convencional, ¿cierto? Que es aparte, ¿no? Aquí estamos hablando del sistema extraconvencional y dentro del sistema extraconvencional hay un organismo que se llama Consejo de Derechos Humanos, ¿sí? Que antes se llamaba Comisión de Derechos Humanos, pero en el 2006 le cambiaron de nombre, ¿sí? Vienen a ser lo mismo, pero le cambiaron de nombre, ¿no? Antes era Comisión de Derechos Humanos, hoy en día Consejo de Derechos Humanos. Bien. Entonces, dentro del Consejo de Derechos Humanos hay varios organismos, ¿sí? Que se han encargado de brindar ese desarrollo de funciones operativas para la ONU en materia de seguimiento de derechos humanos. Entonces noten que hay muchos organismos que hacen ese seguimiento y promoción de derechos humanos, pero cada una desde un enfoque y con una finalidad diferente. Mientras que los comités del sistema convencional ejercen esa función con base en los tratados y en lo que el Estado está haciendo frente a los tratados, ¿sí? Sí. Bien, bien, ¿con quién hablo? Bueno, entonces, mientras que los comités tienen la finalidad de supervisar derechos humanos, claro que sí, pero únicamente en relación con lo que pasa con sus tratados. Por otro lado, tenemos es el Consejo de Derechos Humanos, que no funciona con base en tratados, pero que sí ejerce una función de supervisión, que ya vamos a hablar cómo lo hace. Y a partir de su funcionamiento se han creado una serie de organismos, ¿sí? Que ejercen lo que se ha conocido como procedimientos especiales, que ya les voy a explicar en qué consiste esa función, ¿sí? ¿Cómo surgió eso? Bueno, eso surgió el Consejo, ¿no? Como les decía, el Consejo de Derechos Humanos surgió en el año 2006, reemplazando el la Comisión de Derechos Humanos, y es un organismo intergubernamental. ¿Por qué es intergubernamental? Porque aunque hace parte de la ONU, está compuesto por representantes de los estados. Se eligen cada 3 años representantes de 47 estados miembros, ¿sí? Entonces, a través de esa elección, lo que se hace es conformar un grupo de personas que hacen parte de este consejo para hacer ese seguimiento en materia de derechos humanos, ¿sí? Que en general lo que busca justamente es prevenir los abusos, la discriminación, poner en conocimiento circunstancias que se están presentando en diferentes estados, y por lo mismo entonces, como es difícil poder hacer seguimiento a lo que pasa en todo el mundo, se crearon unos procedimientos especiales. ¿Qué son esos procedimientos especiales? Son mandatos, es decir, son tareas. Son tareas que asigna la ONU a una persona o a un grupo de trabajo para que ejerzan su cargo o su tarea o su función a lo largo del mundo o en un país determinado conforme lo establezca la ONU. Ya voy a profundizar en eso, pero cuando hablemos entonces de procedimientos especiales, lo que quiero que tengan en mente es que procedimientos especiales hacen referencia a un mandato y un mandato hace referencia a una tarea, ¿cierto? Para que quede más claro, ¿no? Recuerden que nosotros como abogados, cuando un cliente nos contrata, lo que estamos ejerciendo es un mandato, ¿cierto? Por eso es que en el Código Civil, cuando habla acerca de la tarea de los abogados, habla del contrato de mandato, ¿sí? Y el contrato de mandato, pues, hace referencia a un mandatario
había un mandante, el mandante pues el mandatario da una tarea al mandante y el mandante la ejecuta, ¿sí? Eso es lo que se hace en un procedimiento especial, sino que ya es a nivel ONU. La ONU quiere realizar una tarea y la encomienda a una persona o a un grupo de personas. Bien, ya vamos a hablar de quiénes son ese grupo de personas. Bien. ¿Por qué surgieron esos procedimientos especiales? ¿Sí? Es decir, esos mandatos o esas tareas. ¿Sí? Esas tareas surgieron de una manera muy diferente al sistema convencional. Estas tareas surgieron cuando se crea la ONU y con posterioridad dentro de la ONU se crea la Comisión de Derechos Humanos y en principio esa Comisión de Derechos Humanos lo que hacía, tenía una función en principio no era netamente técnica, que era ayudar a elaborar normas, ¿sí? Tratados. A la Comisión de Derechos Humanos era la que se le decía, redacte este tratado, acudan los representantes de la Comisión a la conferencia internacional en la que se está debatiendo X tratado internacional y con base en lo que se debatía, ellos eran los que redactaban el texto del tratado. En principio, esa era la tarea que tenían. Pero como les decía, cuando las víctimas, cuando las personas que sufren violaciones a derechos humanos empiezan a escuchar que existe la ONU, que existe una Comisión de Derechos Humanos, les empiezan a mandar carticas diciendo, esto, nos está pasando esto en este país, ayúdennos, manden ayuda, vigilen lo que está pasando en el Estado. Como en principio ellos no tenían ese mandato, no tenían esa tarea, ellos reciben esas cartas y decían, ¿qué hacemos? Entonces, la Asamblea General empieza a ver la necesidad de encomendar esas funciones, de revisar lo que estaba pasando, que era tan visible que la ONU se da cuenta que eso de verdad sí estaba sucediendo. Y, por ejemplo, en 1967 se creó un grupo de expertos para investigar lo que estaba pasando en África. Recuerden que cuando estamos situándonos en 1967, todavía estábamos hablando de condiciones, bueno, si hoy en día todavía se dan, imagínense en esa época las condiciones en las que se vive en África, ¿no? Que iban desde circunstancias de discriminación hasta la falta de acceso a recursos tan mínimos como el agua, a esclavitud, en fin, múltiples circunstancias que hacen que se cree un grupo de expertos para investigar lo que estaba pasando allá y a partir de eso, pues analizar esa problemática en concreto. Posteriormente volvieron a hacer lo mismo en el 75, se creó un grupo especial para supervisar la situación de derechos humanos en Chile, que recuerden para esa época estaban viviendo la dictadura. Y bueno, pues estaban haciendo un seguimiento a las desapariciones, a lo que se estaba viviendo allá. En el 79 ese grupo de trabajo lo reemplazaron por un relator y 2 expertos independientes que se enfocaron en mirar las desapariciones forzadas en Chile. Luego en 1980, viendo que esa situación de desaparición forzada no era exclusiva en Chile, sino que se daba en múltiples partes del mundo, en el 80 entonces crearon un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas para mirar las circunstancias de desaparición forzada a nivel mundial, ¿sí? Y así sucesivamente lo que la ONU empezó a ver era que de acuerdo con las necesidades sociales, las dificultades en materia de derechos humanos que se iban presentando en el día a día, pues se iban creando o se iban encomendando esas tareas a un grupo de personas o a un individuo para que le dijeran a la ONU qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces, así es como surgen entonces los procedimientos especiales. Recuerden, esto es dentro del Consejo de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, el Consejo de Derechos Humanos, ¿qué es lo que hace? El Consejo de Derechos Humanos, entonces, de acuerdo con esas circunstancias apremiantes que se viven a nivel mundial, le encarga la tarea a una persona o a un grupo de personas. Cuando se trata de una persona, a esa persona se le puede llamar relator especial o experto independiente. ¿De qué depende? De cómo la ONU decida llamarlo. ¿Sí? La ONU decide en algunos casos llamarlo relator especial, en otros casos decide llamarlo experto independiente. ¿Sí?
Y a veces cuando la temática es muy extensa, muy grande, entonces conforman es un grupo de trabajo. Bien. Si ustedes recuerdan, en el primer corte ustedes vieron un video sobre Juan Méndez, que él fue relator de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Él justamente fue un relator especial de estos procedimientos especiales. Él hizo parte del sistema extraconvencional de las Naciones Unidas bajo el cargo de relator especial. Bien. Entonces, lo que ellos hacen es ejercer su mandato y luego le informan al Consejo de Derechos Humanos cuáles han sido las conclusiones y las recomendaciones a las que han llegado de acuerdo con sus investigaciones. Los eligen justamente dentro del Consejo de Derechos Humanos. De hecho, el Consejo de Derechos Humanos abre una convocatoria pública y se pueden postular las personas a mutuo propio. Lo pueden postular estados, los pueden postular organizaciones de la sociedad civil y ellos son elegidos de acuerdo con el conocimiento, la experiencia que ellos tienen, pero también deben ser personas independientes, es decir, que no deben tener condiciones que posteriormente lleven a que sean considerados pues personas parcializadas, por ejemplo, que un presidente de la República se preste a este cargo, ¿no? Que se presente, pero él no va a ser objetivo porque no va a poder examinar objetivamente, por ejemplo, la situación de derechos humanos en su país, ¿no? Entonces, deben ser personas en las que se pueda encontrar independencia, imparcialidad, integridad y objetividad. Bien. Actualmente esos mandatos que se les confieren a estos relatores, expertos independientes o grupos de trabajo están divididos en dos tipos de tareas o mandatos, ¿sí? Que han sido conocidos como mandatos temáticos y mandatos por países, ¿sí? Los mandatos temáticos hacen referencia a cuando se les encarga la tarea de supervisar un tema general. Por ejemplo, hoy en día existe el relator sobre desapariciones forzadas, el relator sobre la tortura, el relator sobre pueblos indígenas. Entonces noten que estamos hablando de temas generales, pero también hay mandatos o tareas por países. Entonces se les encarga a estas personas para que supervisen lo que pasa en materia de derechos humanos, en cualquier aspecto, en materia de derechos humanos, pero únicamente en determinado país. Por ejemplo, de acuerdo a... ok, María Fernanda me dice que si me devuelvo, ya la devuelvo. ¿Sí? Actualmente existen, de acuerdo al informe presentado por la ONU a 2017, existían 44 mandatos temáticos y 12 mandatos por país. Entonces, de hecho, ustedes los pueden consultar si ustedes ingresan en Google, procedimientos especiales de la ONU o mandatos temáticos de la ONU. La ONU tiene en la página web el listado de los mandatos que existen actualmente. Hay mandatos, por ejemplo, que no se renuevan. Es decir, cuando el relator, el experto independiente, el grupo temático ha informado al Consejo de Derechos Humanos, usualmente cuando informa cuando se hace una revisión por parte de la ONU de si es necesario o no prorrogar ese mandato, ¿sí? Ya sea eligiendo a otra persona o manteniendo a la persona durante su cargo, aunque usualmente en la medida en que se renueva, pues van eligiendo una nueva persona, ¿sí? Entonces depende de muchas veces justamente de la importancia y de la necesidad actual de mantener ese relator o ese procedimiento especial. Listo, María Fernanda. Entonces,
Eso es lo principal en relación con el sistema extraconvencional, los principales elementos a tener en cuenta. Entonces, tener muy claro cuál es la diferencia entre el sistema convencional y el sistema extraconvencional. Entonces, siempre recuerden, sistema convencional, como su nombre lo indica, viene de convenciones o tratados. Es decir, hablamos de organismos que únicamente funcionan porque fueron creados por tratados internacionales que les encomendaron unas tareas específicas frente a ese tratado internacional. Funciones que ya hemos venido hablando, ¿no? En cambio, el sistema extraconvencional no se basa o son organismos que no son creados por convenciones o tratados, sino que han sido creados por la misma Organización de Naciones Unidas con la finalidad de permitir o entender de mejor manera lo que sucede en el mundo frente a los derechos humanos. De eso podemos concluir, y esto se los decía desde que teníamos las clases presenciales, y es que la ONU es una organización muy grande, es una organización que tiene múltiples departamentos, múltiples funciones, múltiples dependencias. Lo que hemos hablado es un pedacito de la ONU. ¿Sí? Estos diferentes organismos que hemos venido hablando es un pedacito de la ONU, un pedacito muy específico frente a la protección de los derechos humanos. Pero hay otra cantidad de organismos que también hacen parte de la ONU, pero que no están ni dentro del sistema convencional ni dentro del sistema extraconvencional. Por eso es que les insistía, ¿no? Cuando por ejemplo, les pedían el examen que pusieran un ejemplo, un organismo que hace parte del sistema convencional, que ponían ONU, ¿sí? Bueno, es que la ONU es muchas cosas, ¿no? Y cuando hablamos del sistema convencional estamos hablando únicamente de 9 comités, que aún así son una partecita muy chiquitica de la Organización de Naciones Unidas, ¿bien? Y que ustedes pueden ver cómo se complementa con con las diferentes instituciones, ¿bien? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, entonces, si no hay preguntas, ok, si no hay preguntas, entonces vamos ahora sí a continuar con la segunda parte de la clase que tiene que ver con la jurisprudencia internacional. Entonces, pues les quiero ya dar la palabra a ustedes, a los grupos que quieran iniciar. Bueno, no sé si hay algún grupo que quiera iniciar, que me lo comenten en el chat o que ustedes lo indiquen, para que iniciemos esta socialización. Profe, Sí, a nosotros nos tocaba hoy, pero mi grupo tiene problemas para conectarse. bueno, vamos Pues iniciando con todo los no. otros grupos. Ah, ok. Vamos iniciando con los otros grupos porque muy Una pregunta. seguramente, sí, adelante. Los que hicimos el video y lo enviamos, ¿estamos sustentando ahí o debemos también participar, pues, como usted diga? No, los que mandaron el video, la idea es que lo compartan al grupo de WhatsApp para que los diferentes compañeros puedan escuchar en qué consiste el caso, pero yo ya hago la revisión por fuera de la clase del video para hacer la calificación. Pero los que mandaron el video, pues la idea es que no se presentarían en estos momentos en la clase para que le demos la oportunidad a los compañeros pues que sí necesitan este espacio para poder realizar la sustentación. Entonces veo que Jennifer Ospina nos ha hecho... Ah, ok, muchas gracias, doctora. Listo, Daniel. Lo que sí les pido es los grupos que hayan hecho video. Yo he visto que han habido 2, 3 grupos que lo han compartido en el grupo. Entonces, lo que sí les pido es que por favor dejen el enlace o el video en el grupo para que los compañeros que quieran ver el caso, quieran conocer un poquito de esa jurisprudencia, pues puedan tener acceso al caso, ¿sí? Porque como les decía, pues todos los casos que ustedes han estudiado son casos bien interesantes y ahí ustedes pueden ver la manera en que se refleja en la protección de los derechos humanos. Bien, entonces la idea es que sean exposiciones breves, que ustedes, donde pues puedan conocer en general lo que ha pasado en el caso. Les decía, la idea es que
sean exposiciones de 5 minutos, máximo 7. Igual cuando lleven 5 minutos, yo les indico, quedan 2 minutos para que lo tengan presente. Y bueno, seguramente no alcanzamos a hacer todos los grupos hoy, entonces aprovechamos un par de minutos de la próxima clase y si no alcanzamos, pues seguiremos en la siguiente clase con el ejercicio. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces con el grupo de Jennifer. De todas formas, recuerden que ustedes también pueden compartir pantallas y en caso pues de que quieran presentar una diapositiva o algo así, aunque realmente pues no es necesario dentro del ejercicio. Bien, entonces le doy la palabra al grupo de Jennifer Ospina para que haga la presentación de su caso. Listo, profe, gracias. Nosotros les vamos a exponer el caso de la vereda La Esperanza versus Colombia. La sentencia fue dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 31 de agosto del 2017. Y la controversia se basó... ¡Wow! Perdón. Ay, me sacó de la pantalla. Perdón, pero ahí puedes seguir exponiendo, no hay problema. Listo. La controversia se basó sobre la supuesta responsabilidad internacional del Estado, es decir, de Colombia, por desapariciones forzadas, ejecución extrajudicial y la privación arbitraria e ilegal de la libertad, que ocurrieron en la vereda La Esperanza, como ya les había dicho, que queda en el municipio del Carmen de Viboral, departamento de Antioquia, y esto sucedió entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996. Ya más adelante les contaremos brevemente un poco de historia sobre lo que pasaba en esa época en nuestro país, pero primero, antes de que el caso llegara a la Corte, la denuncia surgió el trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este trámite fue el siguiente. Primero se presentó la petición en 1 de julio de 1999. Esa petición la presenta la Corporación Jurídica Libertad. Y la comisión dio el informe de admisibilidad y de fondo el 4 de noviembre del 2013, o sea, 14 años después. La comisión concluyó que el Estado sí era responsable de la violación de los derechos establecidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 21 y 25 de la Convención. Y el 1A y el 1B de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. ¿Sobre qué tratan esos artículos? Básicamente sobre la integridad personal, la libertad y la vida. Finalmente, la comisión le hizo unas recomendaciones al Estado, sobre lo cual Colombia solicitó 3 prórrogas para avanzar en esas recomendaciones, y tras un año de prórrogas, el Estado no había avanzado sustantivamente en esas recomendaciones. Entonces la comisión decidió el 13 de diciembre de 2014 trasladar el caso a la Corte Interamericana por la totalidad de los hechos, buscando justicia para las víctimas. Podemos ver que la Corte es competente para conocer de este caso, ya que Colombia es Estado parte de la Convención desde el 31 de julio de 1973 y le reconoció competencia contenciosa a la Corte el 21 de junio de 1985. Pero, sin embargo, el Estado presentó una excepción preliminar alegando que la Corte carecía de competencia por ausencia absoluta de representación, que eso se llama locus standi, y la presentó sobre 3 de las víctimas del caso, porque no estaban plenamente identificadas y no carecían de representación. La Corte acogió esa excepción preliminar y pues esas 3 víctimas no continuaron en el caso. Ya Julio les va a explicar brevemente los hechos. Bueno, buenas noches. Yo voy a contextualizarlos un poco acerca de los hechos. Resulta que los hechos que dieron origen a esta demanda se presentó en el suroriente antioqueño, en un municipio que se llama el Carmen del Viboral, exactamente en una vereda que se llama Vereda La Esperanza. Resulta que para el año de 1996, exactamente de la fecha del 21 de junio al 27 de diciembre de este año, allí había una gran cantidad de grupos armados, entre ellos las FARC, el ELN, el EPL, el Ejército, la Policía y las autodefensas del Magdalena Medio. Resulta que el Estado, a través de sus instituciones, no tenían como la capacidad para ejercer ese control territorial que se requería en su momento, pues acudían a algunos miembros de los paramilitares para poder
ejercer ese control, ya que allí se presentaban una serie de incursiones guerrilleras. ¿Qué hacían estos paramilitares en nombre del Estado? Pues se dirigían a esta vereda La Esperanza y a 19 personas de esta vereda exactamente las sacaron de sus viviendas, entre ellos mujeres, incluso niños, y hasta el día de hoy estas personas se encuentran desaparecidas. Eso es a grandes rasgos los hechos que ocurrieron en este caso en particular. Gracias. Ok, muy bien. ¿Quién continúa? Lili, buenas noches. Ya teniendo en cuenta la redacción de los hechos y la redacción de la introducción de los datos introductorios, yo paso a explicarles el fondo de la decisión. Entonces, dice que si bien es cierto en la denuncia el Estado hizo referencia a 15 víctimas desaparecidas y a una fallecida, es decir, a 16 víctimas, al prosperar la excepción preliminar que interpuso el Estado de Colombia ante la Corte, la Corte analiza de fondo solamente la vulneración de los derechos de 12 víctimas y un fallecido, o sea, de 13 víctimas en total. Para ello divide el análisis de la sentencia en 4 grupos. El primero, el de la desaparición forzosa, que es como que vulnera los derechos a la personalidad jurídica, la vida, la integridad física y libertad personal. Acá las partes dijeron, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que se encontraba probado un vínculo entre la colaboración que había entre las autodefensas del Magdalena Medio y las fuerzas militares, que por lo tanto el Estado debía ser declarado responsable por desaparición forzosa. El Estado dijo acá que reconocía la responsabilidad en la omisión de ciertas garantías de los derechos, pero que desconocía la imputación del ilícito internacional de desaparición forzosa, ya que no estaba probada como el vínculo que había entre el Estado o entre las fuerzas militares y las autodefensas militares del Magdalena Medio. El problema jurídico en que se centró la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue analizar precisamente si existía un vínculo entre las fuerzas militares y las Autodefensas Unidas de Colombia. Pues dice que para que opere la desaparición forzosa, para poderle imputar al Estado la responsabilidad por desaparición forzosa, se requiere de unos elementos. Los elementos son la privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales o un apoyo estatal, y la negativa de reconocer una detención o revelar el posterior paradero de la persona. La conclusión con respecto a este grupo de derechos a la que llegó la Corte es que efectivamente el Estado, las fuerzas militares, tuvieron como un apoyo y una aquiescencia con las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio, todo esto basado en las pruebas y en los testimonios que se analizaron, y por lo tanto se imputó la desaparición forzosa al Estado de Colombia. El segundo grupo de derechos está con relación a los procesos penales adelantados, es decir, tiene que ver como con el debido proceso. Acá se vulnerarían los derechos de las garantías judiciales y la protección judicial. Lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que faltó diligencia en los procesos penales, que si no observó el plazo razonable, que había una inadecuada calificación típica del delito, que no se había calificado por desaparición forzosa, sino por secuestro, que faltaba participación en las víctimas, que había violación a la verdad. Lo que dice el Estado es que sí reconoce una responsabilidad en la demora de las investigaciones y hay algunas inconsistencias y omisiones, pero que esa demora es imputable a que, dado que son unos casos de procesos de justicia transicional, eso puede llevar más tiempo en la investigación que un caso pues como ordinario, como sería el secuestro. Que la imputación, que la adecuación típica se dio de acuerdo al tiempo en que ocurrieron los hechos. Para ese entonces no había salido el actual Código Penal, pero dicen que ya en el 2011 se readecuó y se hizo un encuadramiento típico en la desaparición forzosa, entonces que por lo tanto no aceptaban como ese juicio que les estaba haciendo la comisión. Con respecto a esto, la Corte dice
que, dado que el carácter de la Corte es coadyuvante complementario, él no puede como entrar a establecer o obligar a un Estado a realizar una investigación o una investigación judicial o penal desde el punto de vista que él quiera, pues que la Corte quiera. Que cada Estado tiene sus procedimientos para juzgar y para investigar y que por lo tanto él solamente podría recomendar. Reconoce que si bien es cierto la investigación debe ser objetiva, no es una obligación de resultados, sino de medios. Esto quiere decir que por más esfuerzo que usted haga, usted no tiene que demostrar que es culpable el Estado o que es culpable una persona, porque a veces la investigación no sale como se espera. La conclusión de estos derechos dice que por falta de medidas de protección, solamente se le imputa al Estado por falta de medidas de protección, violación del derecho a la verdad y no inicio de investigación en la jurisdicción ordinaria, compulsando copias a la jurisdicción especial. El tercer grupo de derechos nos habla de la inviolabilidad del domicilio. Nos dice pues que la comisión habla que el domicilio es inviolable y que a las víctimas fueron retiradas de su domicilio. El Estado dice que hay una responsabilidad ya que nos investigaron los hechos relacionados con los provocados con los casos pues, a los que se imputaba la inviolabilidad del domicilio. En el ámbito de la Corte, lo que pretende es mirar a ver si hubo de verdad una vulneración a esos derechos. Eso solamente se habló de un caso y dice que si bien es cierto, la comisión no solicitó como el análisis bajo el iura novit curia, que es una violación bajo el artículo 11.2, él aprendió pues como la investigación de oficio. Y la conclusión es que pues el Estado reconoció que había sido omisivo en ese caso, entonces pues se le imputó esa vulneración a ese derecho. Y la última es el derecho de las familias, que dice que la familia, al no tener noticias de sus parientes, pues ven vulnerados sus derechos a la integridad psíquica y mental por la angustia que deben tener al no saber nada de ellos. El Estado reconoce dicha responsabilidad y por lo tanto lo que encuentra la Corte pues es que la encuentra responsable porque el Estado la reconoció. Gracias. Listo, profe. Entonces, le voy a hablar de una manera muy breve sobre las reparaciones, pues teniendo en cuenta el tiempo. Sí. En este caso, las reparaciones se establecieron bajo el artículo 63.1 de la Convención Americana, donde dice que cuando hubo violación al derecho o la libertad protegidos en esta convención, se debe hacer el pago de una multa justa o una indemnización a la parte lesionada. Para la Corte, considera que la parte lesionada son las víctimas directas y sus familiares. Unas consideraciones previas en materia de reparaciones, y para la comisión solicitó que hubiese una reparación moral y material. Para el Estado solicitó que no procediera a ordenar indemnizaciones adicionales y ordenar reparaciones materiales o inmateriales. Para la Corte era obligación del Estado garantizar los derechos y libertades previos a la convención, que es el artículo que les nombré, para que hubiese una reparación. Otra forma de reparar era la obligación de investigar los hechos, identificar en su caso, juzgar o sancionar a todos los responsables dentro de los hechos. Había otra forma de reparar que eran las medidas de rehabilitación y satisfacción, que era asistencia médica y psicológica gratuita a los familiares y víctimas, los recursos disponibles y las reparaciones otorgadas a la hora de las reparaciones específicas. Y algo muy importante que eran los actos públicos de reconocimiento de su responsabilidad a voz pública y hacer un monumento o unas becas de estudio. En ese monumento se debía especificar en una placa el nombre de cada una de las víctimas y eso creo que en el momento se sigue utilizando. Otra forma de reparación era la indemnización compensatorias o monetarias. En el daño moral, el Estado hizo notar que el Ministerio de Defensa, mediante resolución 2265 del 23 de abril del 2012, resolvió autorizar un pago a los familiares de las víctimas.
a todos los familiares, hijos, papás, en el primer, segundo y tercer grado de consanguinidad. El daño material se refiere a un daño emergente de las acciones realizadas de la búsqueda de los 20 años, que era encontrar los cuerpos y entregárselos a los familiares para que ellos les hicieran el ritual, pues que de acuerdo a cada familia lo creyera conveniente. Y las cosas y los gastos es un concepto de reparación, y eso fue también monetario. Gracias. Ok, bueno chicos, muchas gracias. Doctora, falta yo. Carlos, bueno, pero muy breve Hola. porque es que se nos está yendo el tiempo. Sí, no, para finalizar, a mí me correspondió entonces lo que tiene que ver con la decisión que tomó la Corte. Entonces, ellos decidieron pues declarar procedente la excepción preliminar que había pues, interpuesta por el Estado con respecto a alias Freddy y la esposa y su esposa. También declara que pues, el Estado, como ya lo mencionó Pilar anteriormente, que es responsable por la violación de varios derechos, como lo son el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y a la inviolabilidad del domicilio, al igual que el derecho a la integridad personal. Dispone también que el Estado pues, deberá continuar, digamos, que con las investigaciones y procesos judiciales que estos tenían en curso. Hay un voto concurrente de parte de un juez que es el juez Eduardo Ferrer, que dice que él concurre esencialmente con lo decidido en la sentencia, pero que también emite su voto para expresar las razones por las cuales pues, él considera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede abordar la violación del derecho a la vivienda desde otro enfoque. Digamos que él menciona el artículo 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y especialmente en el Pacto de San José. Porque él dice que hubiera significado que la Corte, que esto hubiera significado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubiera declarado la violación del derecho a la vivienda de forma autónoma, en lugar de hacerlo a través de su conexidad con los derechos civiles y políticos, como pues ocurrió en la sentencia. También él menciona pues, que considera que pueden haber múltiples afectaciones al derecho de la propiedad que nada se relacionan con una vivienda. Que pueden haber afectaciones a la vivienda que no se relacionan con propiedad. De ahí que dice que la noción de vivienda y el derecho a tal bien son totalmente independientes de la propiedad y que pueden presentarse incluso en ausencia de todo vínculo patrimonial. Bueno, así como para concluir, eso es más o menos lo que concurre el voto concurrente del señor juez y la decisión que tomó la Corte. Bueno, perfecto. Muchas gracias al grupo por la presentación. Entonces, este sí es un caso bien interesante como lo han mencionado los compañeros. Primero es un caso respecto a Colombia y además porque se trata de un caso en donde se estudió temas de justicia transicional. Bien. Bueno, les damos paso ahora al grupo de Valeria Bermúdez. No, Valentina Echeverri. El caso de Quilmes versus Argentina. Entonces, Sí, señora. Bien, le damos el paso entonces al grupo de Valentina Echeverri para la presentación. ¿Se ve la pantalla? Sí, ya se ve la pantalla. Bueno, buenas noches a todos. A mi compañero Leandro Pulgarín y a mí nos correspondió el caso Quilmes versus Argentina. Ay, no sé. Ya. Bueno, en este caso la víctima es el señor Eduardo Quilmes, los representantes son el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. El estado demandado es Argentina y el organismo que profirió el fallo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, los hechos iniciaron en noviembre de 1989, con la publicación de un libro titulado La Masacre de San Patricio, la cual sucedió en Argentina. Este libro analizaba el asesinato de 5 religiosos pertenecientes a la orden palotina, la cual ocurrió en el año 76.
El señor Kimmel es un escritor, es investigador. Bueno, él publicó un libro, este libro en el cual criticaba la actuación de las autoridades encargadas de la investigación de los homicidios. Entre ellas, criticó a un juez en particular. Este juez promovió una querella criminal en contra del señor Kimmel por el delito de calumnia. La querella de este juez salió avante y el señor Kimmel fue condenado a un año de prisión y a una multa de 20.000 pesos. Bueno, los derechos violados. El artículo primero, que es la obligación a respetar los derechos. El artículo 13, que es la libertad de pensamiento y de expresión. El artículo 2, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. El artículo 25, la protección judicial. Y el artículo 8, garantías judiciales. Esos artículos son de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión sometió a la Corte esta demanda contra la República de Argentina. Esta demanda se originó por una denuncia que se presentó el 6 de diciembre del año 2000 por el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que son los representantes del señor Kimmel en este caso. Bueno, el 24 de febrero del 2004 la Comisión aprobó el informe número 504, mediante el cual declara admisible la petición del señor Kimmel y sus representantes. El 26 de octubre del 2006, la Comisión aprobó el informe de fondo número 11106. Este informe contenía determinadas recomendaciones para el Estado, pero ante la falta de avances sustantivos en el efectivo cumplimiento de sus recomendaciones, de las recomendaciones que se le hicieron al Estado de Argentina, la Comisión decidió someter este caso a la jurisdicción de la Corte, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se remitió la demanda a la Compañera, Corte. no se le escucha muy bien que digamos. Ahí ya me escucha. Sí, ahí mejoró. Un poquito. Sí. ¿Cómo? Ahí mejoró. Sí. Me devuelvo. Sí, por favor, la antecitas que no le entendimos nada. Gracias. ¿A cuál No diapositiva? alcanzaba a entender lo que me estabas diciendo, pero sí se escuchó un poco de interferencia. Pero entonces retomo un poquitico de los derechos violados y continúas. Perfecto, bueno. Los derechos violados, en este caso, es el artículo primero, la obligación de respetar los derechos, el artículo 3, la libertad de pensamiento y de expresión, el artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno, el artículo 25, la protección judicial, y el artículo 8, las garantías judiciales. También se violó el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, que es el artículo 8.1. Se violó también el principio de legalidad, que es el artículo 9. El derecho a ser oído por un juez imparcial, al derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior. Estos artículos son correspondientes a la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno. El procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión sometió a la Corte esta demanda contra la República de Argentina. Esta demanda se originó por la denuncia presentada el 6 de diciembre del año 2000 por el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que son los representantes del señor Kimmel. El 24 de febrero del año 2000, la Comisión aprobó el informe número 504, mediante el cual declaró admisible la petición del señor Kimmel. El 26 de octubre del año 2006, la Comisión aprobó el informe de fondo número 11106. Este informe contenía unas recomendaciones para el Estado de Argentina. Pero, ¿qué pasó? El Estado de Argentina no mostró como avances sustantivos en el efectivo cumplimiento de estas recomendaciones. Entonces, la Comisión decidió someter este caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Me están escuchando bien? Sí, se te escucha perfectamente. Bien. Bueno,
Entonces, seguimos con el procedimiento de la ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La demanda fue remitida a la Corte el 19 de abril del año 2007. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó la demanda ante la Corte para que la Corte decidiera si se violaron los derechos pues, que anteriormente mencioné. Los representantes de la víctima, o sea, del señor Kimmel, solicitaron que la Corte declarara que el Estado violó los derechos a tener garantías judiciales, a la protección judicial y a la libertad de expresión. Estos derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos son en relación con los deberes a adoptar disposiciones de derecho interno y la obligación de respetar los derechos. La audiencia se llevó a cabo el 18 de octubre del año 2007 en la ciudad de Bogotá. Bueno, los dejo con mi compañero Leandro. Muchas gracias. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el análisis del fondo. El análisis de fondo de la sentencia. Y aquí empezamos que la Corte empieza a analizar el artículo 13 que habla de la libertad de pensamiento y de expresión y a la vez de la protección de la honra contra los funcionarios, de la honra de los funcionarios públicos. Aquí advierte que tales derechos están acogidos por la Convención y revisten de suma importancia y que es necesario garantizar el ejercicio de ambos. Y cuando entra a ver cuál es la prevalencia de alguno sobre el otro, acá nos encontramos que la Corte entra en un juicio de proporcionalidad para determinar cuál debe prevalecer sobre el otro. Y ha aclarado varias cosas sobre cada derecho. Por ejemplo, la Corte ha dicho que ha abierto la posibilidad para que se limite la libertad de expresión temas de interés públicos en algunos casos en los estados, como por ejemplo el casos de estado de excepción, donde se puede limitar la libertad de expresión, la propiedad privada, la libertad de locomoción y libertad personal, entre otros. Y en cuanto a el derecho de la honra y la reputación, así como otros derechos, la Corte advierte que suman de gran importancia, pero que en un Estado social de derecho siempre se debe respetar la opinión personal y se debe garantizar la participación de distintas informaciones en el debate público. Y que esto ayuda a impulsar el pluralismo informativo, teniendo en la idoneidad y la finalidad de la restricción. Y habla como quedó establecido, los jueces, al igual que cualquier otra persona, están amparados por la protección que les brinda el artículo 11 convencional que consagra el derecho a la honra. Y la convención también abre la posibilidad para que se fije responsabilidades en el ejercicio de la libertad de expresión. O sea, que ese derecho de la libertad de expresión sí está coartado en parte, puesto que no es un derecho absoluto. Hay excepciones en las que la convención misma abre la posibilidad para que se fijen responsabilidades en el mal uso de este derecho. En cuanto a la necesidad de la medida utilizada, bueno, acá es donde empieza la Corte a analizar si la medida punitiva que se le impuso al señor Kimmel fue consecuente, fue proporcional, fue justa, y allí es donde determina que fue una medida muy severa. Y aparte de eso también hace como unos apartes donde explica que la medida punitiva debe ser como el último elemento que puede utilizar un Estado para así no violar y salvaguardar algunos derechos fundamentales que se pueden ver agredidos por esta medida. La Corte también, en el marco de la libertad de información, considera que existe un deber de periodista de constatar la información, pero no necesariamente debe ser de una forma exhaustiva. Y aparte de esto, determina que en este caso hay un abuso notorio en el ejercicio del poder punitivo, tomando en cuenta los hechos imputados al señor Kimmel y la repercusión sobre los bienes jurídicos del querellante y la naturaleza de la sanción. También nos entra a hablar sobre la estricta proporcionalidad de la medida. Y aquí es donde la Corte habla de algunos puntos. Que la medida puede ser proporcional si el grado de afectación de uno de los bienes en juego, determinado si la intensidad de dicha afectación fue grave
intermedia o moderada. Además de esto, si la importancia de la satisfacción del bien es equivalente a el bien jurídico lesionado, por otra parte, y si la satisfacción de este justifica la restricción del otro. Y aquí nos habla que respecto a la afectación de la libertad de expresión, la Corte considera que las consecuencias del proceso penal en sí mismo, la imposición de la sanción, la inscripción en el registro de antecedentes penales, el riesgo de la posible pérdida de libertad personal del señor Kimmel y el efecto estigmatizador de la condena penal impuesta, demuestran que las responsabilidades ulteriores establecidas en este caso fueron graves, incluso la multa, porque pues constituye un alto precio pecuniario. Y respecto al derecho a la honra, las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público lo hacen que esta persona esté prácticamente en la crítica pública y en el escrutinio. Entonces, no se debe ver como tan exigente y tan rigurosa la protección que se haga en la sociedad en cuanto a la crítica de, en este caso, el juez, ya que es una persona que autónomamente y por decisión propia se ha puesto en este lugar, entonces debe estar como más expuesta al escrutinio público. Y en cuanto al control democrático, hace varias aclaraciones que el control democrático a través de la opinión pública debe fomentar la transparencia de las actividades estatales, y la crítica realizada en este caso por el señor Kimmel estaba relacionada con temas de notorio interés público. El señor emitió simplemente una opinión que no tenía relación con la vida personal del juez, ni le imputaba una conducta ilícita, sino que se relacionaba con una causal judicial a cargo del juez. Además de esto, teniendo en cuenta todo esto, la Corte concluye que la afectación a la libertad de expresión del señor Kimmel fue manifiestamente desproporcionada por excesiva en relación con la alegada afectación del derecho a la honra. O sea que en este caso, al hacer la equivalencia, la ponderación entre los dos derechos, en el que alegaba al juez que se le vio afectado su derecho a la honra y afectado al señor Kimmel que se le fue afectado su derecho a la libertad de expresión, se dio preponderancia en el derecho a la libertad de expresión, se le vio afectado al señor Kimmel. Y en razón de todo esto, se establece que se violó el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13,1 y 13,2. Disculpen un momento. También entra a analizar el artículo 8, que es el de las garantías judiciales. Y aquí nos hablan que el plazo fue totalmente desproporcional para el señor Kimmel y no se le respetó en ningún momento la duración del proceso. Y ya entramos a las reparaciones y a los puntos resolutivos. En los puntos resolutivos, la Corte aclaró que aceptaba el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado de Argentina y manifiesta que existió una violación del derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13,1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. También, aparte, se le violó el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable. Esto está en el artículo 1,1 de dicho tratado. Se le violó el principio de legalidad, que está en el artículo 1,1 y 2 de la misma Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y en cuanto a las reparaciones, la Corte decidió que se reparaba al señor Kimmel en cuanto a daños materiales, en cuanto a las costas, todo lo que se gastó en abogados, en los viajes y todo esto, en daños inmateriales. También dejar sin efecto la condena penal impuesta al señor Kimmel y todas las consecuencias de que ella se deriven en el plazo de 6 meses a partir pues, del momento en que se dio la sentencia. El Estado debe eliminar inmediatamente el nombre del señor de todos los registros que tengan antecedentes penales. El Estado debe realizar públicas señales de la sentencia, debe publicar en un diario de amplia circulación la resolución de la sentencia, todos los puntos resolutivos, y el Estado debe también adecuar, eso es muy importante, el Estado debe adecuar en un plazo razonable el derecho interno para que sea consecuente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque aquí en esta sentencia se pudieron dar cuenta, mientras analizaban, que el derecho interno del país no iba muy acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias al grupo
de Leandro y Valentina. Bueno, por efectos de tiempo vamos a continuar la actividad ya en la próxima sesión. Realmente pues están haciendo falta aproximadamente 3 grupos porque hay 5 grupos que enviaron los videos al grupo de WhatsApp más otros 2, entonces nos están haciendo falta unos 5 grupos aproximadamente. Profe, Sí. profe, lo que pasa es que la clase pasada algunos grupos, o por lo menos mi grupo, quedó faltando por exponerlo el comité. Entonces queríamos preguntar si, digamos, le enviamos un video o cómo hacemos para socializar esa parte. Ok, no, con la parte de los comités no es inconveniente porque la nota sale de lo que entregaron en el trabajo. Lo que hicimos en la clase anterior era para que los diferentes grupos por lo menos tuvieran conocimiento de algunas funciones de los comités, pues que ustedes pudieran escuchar, ¿no? Uno o dos casos, una o dos denuncias, observaciones generales. Pero tu pregunta me hace recordar algo, porque hace 8 días hablamos de observaciones generales, ¿cierto? Sí, señora. Ok, pero entonces no hablamos fue de las investigaciones urgentes, o si lo alcanzamos a hablar. Ya le digo, profe. Creo que lo dejamos enunciado y dijimos, creo que lo dejamos enunciado, pero no lo desarrollamos. Ahora que me hacen... Profe, no, de eso no se habló y de hecho por eso había quedado que el comité quedaba para explicarse cuando se hablara de ese tema. Claro, no, yo en mi mente tenía pensado que ya habíamos terminado el tema. Entonces, bueno, no hay problema. Entonces, Lo denunciado. En la próxima sesión, cuando iniciemos, cerramos esa parte con las investigaciones urgentes y si algún grupo quiere comentar el tema de los comités, pues aprovechamos el espacio. Técnicamente dentro de 8 días no va a haber clase en sí mismo, más allá de entonces de esta parte que yo tenía en mi mente que ya lo había cerrado, porque bueno, ya lo cerré con los otros 2 grupos, pero en el caso de ustedes me hace falta ese pedacito, entonces nos tomamos los primeros minutos como para cerrar esa parte y ya nos enfocamos propiamente en hablar del taller, ¿sí? Entonces, bueno, para el taller ustedes van a tener de hecho, pues no les voy a dar un poquito más de 24 horas, eso lo hablamos en la próxima sesión. Entonces, pues la idea es que aprovechemos ese espacio y explicamos el taller. Yo les voy a enviar el taller a los correos institucionales. La idea es que si hay 1 o 2 grupos que quieran aprovechar el espacio, que tengan, digamos que exposiciones breves, podemos ver 1 o 2 exposiciones y ya las demás pues las veremos en la siguiente clase. Y ya nos centraremos entonces en cerrar esa partecita de las investigaciones urgentes. Yo pausé el video y no me di cuenta. Entonces vamos a cerrar la parte de las investigaciones urgentes y posteriormente entonces nos adentramos con el taller y nos vamos a dedicar al taller, a explicar en qué consiste, a despejar dudas que puedan existir y con eso pues ya desarrollaríamos el ejercicio. Entonces los que quieran, en el momento en el que estemos cerrando el tema de los comités, plantear o participar en ese aspecto, lo pueden hacer. Aunque como les digo, tengan la tranquilidad de que la nota como tal de la actividad de los comités sale de lo que se entregó en plataforma Moodle. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchachos. Ya para cerrar la clase, justamente estuve constatando quiénes estuvieron presentes, entonces no voy a llamar a toda la lista, sino un par de personas que de pronto no me quedó claro en la lista de Zoom si estaban o no estaban presentes. Laura Vanessa Correa está. Sí, profe, presente. Ok. Diana Marcela González está. Sí, profe, presente. Ok. Diego Mauricio González. Profe, ahí intermitente, me entra, me sale, ahí vamos, ahí vamos. Ok, listo. Pero ya, Igual que yo lo atento. vuelvo y lo subo a YouTube para los que quieran visualizarlo posteriormente. Sí, claro, profe, así los veo. Gracias. Bien, Santiago Loaiza está. Ok. María Fernanda Millán.
Profe, ya he tenido problemas con entrar a la clase. Estuvo presente, pero después la sacó. Ah, ok, listo. Luisa Fernanda Taborda. ¿Alguien sabe qué? Profe, sí, estoy acá pendiente de la clase. Ok. Muchas gracias. Bueno. Laura Victoria Toro. Profe, buenas noches, qué pena. Lo que pasa es que Laura vive en un sector de Calarcas que llovió mucho. Ah, Y ok. entonces o sea, se le fue la luz, se fue la luz y todo, entonces no pudo conectarse hoy. Ok. Y apenas le acaba de llegar la luz a Laura Victoria. Sí. Ah, ok, no hay Lo mismo problema. no sé si de pronto Karen tenga el mismo problema, Karen Calderón, no sé. Ah, bueno, Karen. Yo me voy a quedar conectada. Gracias. Sí. Bueno. Listo, muchas Gracias, gracias. Jace. Y Santiago, que también vi que nos mandó un mensajito al chat. Entonces ya los demás sí vi que están conectados, ahí Zoom me lo reportó, entonces no los voy a llamar. Porque ya Profe, o sea que yo que no había podido porque no me quería funcionar el internet, ya me quitó la falla. Sí, los que no acabé de llamar es porque sí me aparecían en la lista de Zoom. Entonces les puse la asistencia. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces cualquier duda, estamos pendientes. No olviden, por favor, subir el mapa conceptual a Moodle o remitirlo por el grupo de WhatsApp. Y de todas formas, realizar la invitación. Si alguno quiere en estos 8 días hacer la grabación del video y remitirlo al grupo de WhatsApp, también lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, muchachos, feliz noche, que estén todos muy bien. Profe, que descanse, que esté bien. Gracias, profe, que descanse. Profesor, hasta mañana. Hasta luego, que estén muy bien. Profe, qué pena, usted me llamó a lista. No la escuché. ¿Quién me habla, perdón? John Jairo López. Sí, John Jairo. A mí, profesora, no lo escuché por ahí tampoco. Sí, no, tranquilos, por eso les decía, a los que no llames, Que los porque López sí somos así. constaté a los que no llames porque en Zoom me reportaba que sí estaban asistiendo. Bueno, profe, muchísimas gracias, que descanse, que tenga buena noche. Bueno, Hasta que luego. estén bien, muchachos, que estén bien. Bueno, profesor, muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego, que estén bien. Profe, ¿Sí? una preguntita, habla con Mauricio. Sí, Mauricio, adelante. Profe, para el mapa subido a la plataforma, ¿hay plazo hasta hoy, ¿sí o no nomás? Hasta las 12 de la noche. No, bueno, en el caso de ustedes, como la actividad la empezamos hoy, sí, tienen hasta el día de hoy para que lo remiten. Sí, ya la exposición, ya para exponerlo, en la próxima clase. Seguimos ya en la siguiente sesión, exacto. Ah, bueno, doctora. Bueno, está muy bien. Muchas Bueno, gracias. Que tenga Mauricio, feliz que estén noche. muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego.